El sol caía a plomo sobre los techos de zinc de la colmena, no como una fuente de vida, sino como un martillo lento y oxidado que forjaba la desesperación de la tarde, en ese rincón olvidado del continente, entre los márgenes áridos que devoraban una ciudad latinoamericana de los 90. El aire era una masa espesa de polvo y aliento forzado. La promesa de un futuro mejor se había podrido tiempo atrás, descompuesta bajo ese mismo sol implacable, que ahora castigaba el asfalto agrietado. Era el crepúsculo de una era, y el inicio de un tormento silente para Elena, cuyo rostro ya no reflejaba la juventud de sus 32 años, sino el mapa de una viudez prematura y la carga indecible de 6 hijos. La pobreza no era una estadística en su vida, era el tono sensorial de cada día, el sudor frío que empapaba su espalda al amanecer, la dignidad rota que arrastraba consigo como una cadena oxidada, el sabor metálico del hambre disfrazada de resignación. Si alguna vez has sentido ese peso de elegir entre la comida de hoy o la medicina de mañana, si conoces el sabor amargo de la impotencia, entonces ya conoces el corazón de esta historia. Y si quieres descubrir cómo termina este dilema imposible, suscríbete ahora y déjame en los comentarios de qué ciudad nos acompañas hoy, porque estas historias de lucha y decisiones difíciles nos conectan más allá de las fronteras. Cada paso que daba por las grietas del asfalto caliente, con la silueta imponente del banco central al fondo, un templo frío de cristal y mármol que parecía burlarse de su existencia. Era un acto de guerra contra la escasez, un cálculo frenético por la supervivencia del mañana. A su lado, Miguel, su primogénito de 12 años, caminaba con una forzada rigidez, los hombros tensos bajo su camiseta desteñida y la mirada baja, sintiendo el mismo peso invisible que su madre. La urgencia de ser el hombre de la casa, aunque solo fuese un niño con hambre y zapatos rotos. Él era el eco constante de la promesa rota que Elena le había hecho a su difunto esposo en el funeral, bajo la lluvia fina que convertía la tierra en lodo, la de mantenerlos a flote, cueste lo que cueste. Una promesa que, en ese momento, bajo ese cielo implacable de las 3 de la tarde, se sentía como un fracaso inminente, una sentencia que se cumplía en cámara lenta. La ciudad era un contraste brutal que le desgarraba el alma cada vez que la atravesaba. De un lado, la miseria terca de las viviendas precarias, construidas con bloques de cemento sin terminar y esperanzas rotas. Del otro, la opulencia inaccesible, el mármol pulido que repelía a los que, como ellos, olían a lucha y desesperación. Elena avanzaba hacia ese monolito de poder, no para desafiarlo. ¿Quién era ella para desafiar nada? Sino para suplicar en silencio. Solo necesitaba confirmar que el mínimo depósito, el fruto de sus extenuantes trabajos informales, limpiando casas ajenas y lavando ropa de familias que ni siquiera sabían su nombre, seguía allí, intacto. Era su última bala, su última pizca de fe en un sistema que parecía diseñado específicamente para aplastarla. El autobús que los había traído hasta el centro vomitaba humo negro en la esquina, y Elena sintió ese humo como una metáfora perfecta de su vida. Tóxico, asfixiante, pero necesario para seguir adelante. Miguel caminaba medio paso detrás de ella, protegiéndola con su presencia pequeña pero firme. Y eso partía el corazón de Elena más que cualquier insulto de la pobreza. Un niño no debería caminar así, pensó, con esa gravedad de adulto derrotado. El zumbido del aire acondicionado en el vestíbulo del banco la golpeó como una bofetada helada, un contraste cruel con el infierno de la calle, acentuando brutalmente su sensación de ser una intrusa en un mundo que no le pertenecía y que jamás le pertenecería. El vigilante, un hombre pétreo con un uniforme inmaculado color azul marino y una placa dorada que brillaba como una medalla de guerra, la observó con la indiferencia pulida de la autoridad. Ese gesto que había perfeccionado después de años de ver pasar a gente como ella, invisibles, incómodos, prescindibles. Esa mirada encendió la vieja herida de humillación en el pecho de Elena. Esa herida que nunca terminaba de cerrarse, porque cada día algo nuevo la abría otra vez. Ella se dirigió al cajero automático más cercano, esa caja fría de metal que contrastaba con el calor de su cuerpo agotado, depositando en su ranura su tarjeta de plástico desgastada, con las esquinas dobladas
y el nombre casi borrado por el uso constante. Lo hizo con la certeza sombría de que encontraría, como siempre, una cifra insultante que apenas cubriría la deuda del almacén de la esquina, donde don Arnulfo ya le había advertido que no podía fiarle más. Sus dedos temblaban ligeramente mientras ingresaba el código que había memorizado años atrás. El mismo código que usaba para todo, porque no tenía energía mental para recordar más números en medio del caos de su vida. Miguel se había quedado un paso atrás, observando el mármol del piso con esa fascinación triste de quien sabe que nunca pisará un lugar así con dignidad, solo con necesidad. Pero lo que destelló en la pantalla verde no fue una cifra insultante. Fue la parálisis silenciosa de un destino caprichoso que acababa de reescribir las reglas del juego. En lugar de los 143 pesos que esperaba, una miseria que apenas compraría arroz y frijoles para 3 días, un saldo astronómico e imposible inundó la pantalla. Una cifra tan grande que su cerebro tardó varios segundos en procesarla, en contar los ceros que se multiplicaban ante sus ojos, como una broma cruel del universo. 8.472.000 pesos. El aire se le escapó de los pulmones como si alguien le hubiese dado un puñetazo en el estómago, y por un instante eterno, el sonido constante del motor de combustión en la calle desapareció, quedando solo un silencio denso, irreal, y el eco ensordecedor de su propio corazón galopante que amenazaba con salirse de su pecho. Era demasiado, era imposible, era ¿un error? ¿Una trampa? ¿Un milagro? Sus manos se congelaron sobre el teclado del cajero, los dedos suspendidos en el aire como garras paralizadas, incapaces de pulsar ninguna opción. No había una explosión, no había un grito, no había música celestial ni relámpagos. Solo el silencio tenso y antinatural de una madre enfrentando un dilema que no entendía, pero que ya sentía en las tripas como peligroso. El peso de esa cifra era infinitamente más pesado que toda la miseria que la había traído hasta allí. Era la salvación o la condena, encerrada en un pantallazo verde que no dejaba de parpadear, como esperando su decisión. Miguel notó la quietud sobrenatural de su madre, la rigidez de su cuerpo que se había convertido en estatua, la respiración cortada que sonaba como un jadeo ahogado. Algo terrible o maravilloso acababa de suceder, y él no sabía cuál de las dos cosas era peor. La atmósfera, antes cargada de humillación resignada y el olor a desinfectante industrial, se había infundido de una tensión mística, eléctrica, la promesa de una revelación que, para Elena, no podía ser contada ni siquiera a su propio hijo, no todavía, no hasta que entendiera qué demonios estaba pasando. Ella solo pensó en el rostro pálido y sudoroso de su hijo menor, Carlitos, de apenas 4 años, enfermo por el agua contaminada que salía del grifo oxidado de su casa, tosiendo en las noches hasta escupir flema con sangre. Pensó en las pastillas que no podía comprar, en el médico que había dejado de atenderlos porque ya debía 3 consultas. Pensó en la promesa que le hizo a su marido muerto, y la balanza de su alma comenzó a inclinarse peligrosamente hacia un abismo que aún no podía ver, pero que ya podía oler. Olía a azufre y a oportunidad, a peligro y a esperanza, a todo lo que siempre había soñado y a todo lo que más temía. En ese preciso instante, sin saberlo todavía, Elena comprendió algo que la helaría durante los días venideros. Lo más sorprendente de esta historia no sería el dinero, sería el secreto que ese dinero ocultaba y el precio que tendría que pagar por descubrirlo. El año era 1993, y en la periferia de esa capital, cuyo nombre poco importa porque podría ser cualquier ciudad latinoamericana de la época, el tiempo no avanzaba, se arrastraba lento, pesado y sin esperanza, como un animal moribundo que se niega a dejar de respirar. Elena había crecido envuelta en el olor penetrante del carbón barato, el sudor acre de la jornada interminable, y el ruido monótono de los autobuses viejos que escupían humo negro sobre los rostros resignados de quienes nunca saldrían de allí. Su barrio, La Colmena, no figuraba en los mapas turísticos ni en los planes de desarrollo urbano. Era un laberinto de calles sin pavimentar donde los charcos de agua sucia se convertían en espejos rotos que reflejaban un cielo siempre gris y casas levantadas con restos de otros sueños.
ladrillo sin revocar que mostraba sus tripas de cemento, techos de chapa ondulada que convertían el calor del mediodía en un horno insoportable, y la persistente amenaza de la lluvia que, cuando llegaba con fuerza, disolvería la precariedad de todo como azúcar en agua hirviendo. Este era el escenario del drama de Elena, un teatro de la pobreza donde el único telón de fondo era la montaña polvorienta al este, coronada por antenas de televisión que transmitían mundos que ella nunca conocería, y la promesa eterna de nada, absolutamente nada. El sol, esa mañana del martes en que todo cambió, había sido especialmente cruel, secando la poca humedad del aire y dejando la sensación física de que el aire mismo se desmoronaba en partículas de arena que raspaban la garganta con cada respiración. El ambiente era completamente táctil y sonoro. El chirrido desesperado de una bicicleta sin grasa que pasaba cada mañana a las 6. El pregón lejano y melodioso de la señora Carmela vendiendo frutas medio podridas a precio de oro. Y el silencio pesado, casi religioso, de las madres que contaban las horas para la próxima comida, mientras fingían no tener hambre para que los niños comieran su porción. Elena, a diferencia de muchos de sus vecinos que al menos tenían la compañía de la queja colectiva, llevaba ese silencio directamente en el alma, como un tumor que crecía. Desde la muerte de su marido Roberto, un accidente laboral en la construcción que el sistema se apresuró a catalogar como descuido del trabajador para no pagar indemnización. Su vida se había convertido en una ecuación matemática constante de restar y dividir, siempre buscando la fórmula imposible para que la nada alcanzara para 6 bocas que nunca dejaban de tener hambre. Habían pasado 2 años, 3 meses y 11 días desde el funeral. Ella los contaba. Su herida emocional más profunda no era la viudez en sí misma, aunque el vacío de la cama fría cada noche le recordaba que estaba sola en esta guerra, sino la humillación diaria que venía con la mendicidad disfrazada de trabajo honrado. Había limpiado pisos de mármol importado en casas donde los perros comían mejor que sus hijos, pisos tan brillantes que reflejaban su propia miseria como un espejo cruel. Había cosido ropa de marca para boutiques del centro, ropa que vestiría a mujeres cuyo único problema real en la vida era decidir el color del bolso que combinaría con sus zapatos de tacón. Cada migaja de dinero que ganaba era una herida abierta que supuraba, un recordatorio constante y doloroso del fracaso monumental de no poder proteger a sus hijos de ese destino arenoso y sin futuro que los esperaba como una sentencia ya escrita. La culpa era su sombra más fiel, más constante que su propia respiración. Culpa por no haber sido lo suficientemente rápida para evitar el accidente de Roberto. Culpa por no ser lo suficientemente fuerte para conseguir trabajos mejor pagados. Culpa por no ser lo suficientemente afortunada para cambiar las reglas de un juego donde ella siempre perdía. La protagonista de esta historia, en esencia, era un cuerpo cansado hasta los huesos, sostenido únicamente por la voluntad inquebrantable de una madre, que se negaba a rendirse porque rendirse significaba ver morir de hambre a sus hijos. Su jornada comenzaba invariablemente antes del amanecer, cuando el cielo aún era una mancha negra salpicada de estrellas indiferentes, con el olor familiar a café ralo hecho con granos recalentados 3 veces y tortillas de maíz que estiraba con más agua que harina para que alcanzaran. Y terminaba con la última de sus hijas dormida, generalmente pasadas las 11 de la noche, momento sagrado en el que finalmente se permitía el lujo prohibido de llorar en silencio en la oscuridad, mordiendo la almohada para que nadie la oyera quebrarse. Sus manos, que recordaba suaves y delicadas en su juventud cuando Roberto las besaba, eran ahora pergaminos vivientes de cicatrices superpuestas y callos endurecidos, un lenguaje mudo pero elocuente de la lucha diaria, un mapa de dolor que podía leerse como un libro abierto. Cada línea contaba una historia: la quemadura del aceite hirviendo, el corte profundo de un cuchillo mal afilado, las ampollas eternas de fregar pisos de rodillas durante horas. Miguel, su hijo mayor, era la extensión directa de su agonía, un espejo de su sufrimiento multiplicado por la impotencia de verlo en alguien tan joven. A sus 12 años, había renunciado voluntariamente a la niñez, con una gravedad que asustaba incluso a los adultos del barrio, quienes lo miraban con una mezcla de respeto y lástima.
Sus ojos cafés ya no tenían la chispa traviesa de la infancia, esa luz que deberían tener todos los niños. En su lugar había una seriedad prematura, una gravedad de hombre viejo que se sabe responsable de más de lo que puede cargar. Caminaba siempre medio paso detrás de su madre, no como un hijo, sino como un aprendiz de protector. Un guardaespaldas diminuto pero feroz. Un intento desesperado y conmovedor de llenar el vacío imposible que había dejado su padre. Él entendía perfectamente el código no escrito de su hogar. Esas reglas invisibles pero absolutas que regían su existencia. Si no hay comida en la mesa, se bebe agua del grifo hasta llenar el estómago y se duerme temprano para no sentir el hambre. Si hay que callar una injusticia porque protestar podría costar el único trabajo disponible, se calla y se traga la rabia. Si mamá llora, se finge no escucharla para no añadir más peso a su carga. Ese entendimiento precoz, esa madurez forzada y antinatural, era el mayor dolor de Elena, más agudo que cualquier otra cosa. El viaje al Banco Central era un ritual de dolor que repetían cada mes. Una peregrinación humillante que Elena odiaba con cada fibra de su ser, pero que no podía evitar. Subían juntos a un autobús destartalado y abarrotado de cuerpos sudorosos, donde el olor a gasolina quemada se mezclaba con el sudor rancio de trabajadores agotados. Un olor tan sofocante que a veces Elena sentía que se ahogaría antes de llegar a su parada. El bus cruzaba lentamente el umbral invisible pero absolutamente real, que separaba su mundo gris y polvoriento del centro reluciente de la ciudad. Ese lugar donde la gente caminaba erguida porque nunca había conocido el peso de la desesperación. Elena no miraba las tiendas de ropa cara, ni los grandes edificios de vidrio que reflejaban el sol como espejos gigantes. Miraba fijamente sus propios pies, consciente del contraste brutal y vergonzoso entre sus sandalias de plástico gastadas, con las correas rotas y pegadas con cinta adhesiva, y los zapatos lustrados de cuero genuino de la gente que se bajaba con naturalidad en la acera de enfrente. Gente que vivía en un planeta completamente diferente al suyo. Quería ser invisible. Necesitaba desesperadamente ser invisible, fundirse con las sombras, desaparecer. El ritual del cajero automático, en particular, era un acto consciente de autoflagelación psicológica. Iba específicamente a ver ese número pequeño y patético en la pantalla. Ese saldo que apenas cubría la deuda acumulada de la semana en el almacén de don Arnulfo. Todo para recordarse a sí misma la cruda verdad que nunca debía olvidar. Eran pobres, terriblemente pobres, y no tenían ningún derecho a la ilusión ni a soñar con algo mejor. Era una forma retorcida pero efectiva de anclar su dolor, de mantener su expectativa de vida tan baja, tan en el suelo, que la decepción diaria ya no doliera tanto. O al menos eso se decía a sí misma. Pero esa tarde del martes, esa rutina sagrada y predecible, se rompería con una violencia inesperada que cambiaría absolutamente todo. El ambiente dentro del Banco Central era de opulencia silente y calculada, diseñada específicamente para intimidar. Mármol frío importado de Italia que hacía eco con cada paso. Espejos enormes de marco dorado que multiplicaban la sensación de seguridad y vigilancia. Y un olor penetrante y artificial, a aire acondicionado de alta gama mezclado con el aroma inconfundible del dinero nuevo. Esos billetes recién impresos que huelen a tinta y a poder. Elena se sentía observada no solo por los ojos de la gente que entraba y salía con naturalidad, sino por la propia arquitectura del lugar, por esas columnas altísimas y esa bóveda decorada que parecían gritarle: «No perteneces aquí, intrusa». Ese era el santuario de los que tenían, un templo del capitalismo donde su miseria contrastaba tan fuertemente, tan obscenamente, que casi podía oír el eco metálico de su propia humillación rebotando en las paredes de cristal. Pero ella debía hacerlo, no tenía opción. Tenía que verificar que, al menos, el fruto de su última semana de trabajo limpiando 3 casas diferentes no hubiese sido tragado completamente por las comisiones bancarias abusivas que le cobraban solo por tener la cuenta abierta. Cuando introdujo la tarjeta desgastada en la ranura del cajero automático, su corazón latía tan fuerte en su garganta que pensó que se ahogaría con sus propios latidos. Podía oler el metal frío y ligeramente oxidado de la máquina, sentir la textura lisa pero rayada de la tarjeta que había pasado por sus manos miles de veces.
Cerró los ojos por un segundo eterno, preparándose mentalmente para la cifra insignificante que aparecería, para ese golpe familiar de realidad. Pero el parpadeo verde hipnótico de la pantalla no trajo la miseria esperada, sino el espanto contenido de un número que no cabía en su universo mental, que desafiaba toda lógica. 8.472.000 pesos. El número parpadeaba, burlón, imposible, obsceno en su magnitud. Era como si un dios distraído y cruel hubiera escrito su nombre por error en la lista de los elegidos, solo para darse cuenta demasiado tarde de su equivocación. ¿Cómo demonios era posible? Miguel, de pie junto a ella, sintió la rigidez antinatural de la mano de su madre que apretaba su hombro con fuerza dolorosa. Él no entendía los números complejos todavía. No había terminado ni la primaria, pero entendía perfectamente el lenguaje universal del miedo y la sorpresa absoluta. Esa quietud de Elena era aterradora, más aterradora que cualquier grito. La cifra en la pantalla, por lo poco que podía distinguir, era una línea inmensa e imposible de ceros que se extendían hacia el infinito, como un horizonte que nunca se alcanza. El niño sintió, por primera vez en su corta vida, que la desesperanza habitual y conocida había sido reemplazada por algo mucho más grande, algo peligroso que no sabía nombrar, pero que podía sentir en el aire como electricidad antes de una tormenta. Ella apartó lentamente la mirada de la pantalla verde, buscando desesperadamente alguna señal, alguna explicación, algún indicio de que esto era una broma de mal gusto, alguna cámara oculta de esos programas de televisión crueles. Pero solo encontró el rostro inmutable del vigilante a lo lejos, que seguía mirando su reloj de pulso con aburrimiento profesional, completamente ajeno al milagro o a la trampa mortal, que se desarrollaba a apenas 10 metros de distancia. Ese silencio, esa normalidad absoluta y continuada, era precisamente lo que la asustaba hasta los huesos. El cajero automático no estaba roto, no había alarmas sonando, nadie gritaba. El error, el abismo que acababa de abrirse, estaba exclusivamente en su cuenta. El saldo la miraba fijamente como un depredador acechando en la oscuridad, esperando su siguiente movimiento. En ese instante de claridad aterradora, toda la humillación acumulada durante años, toda la culpa que cargaba como una cruz de acero, toda la desesperación de las noches sin dormir, se fusionó en un solo pensamiento que la atravesó como un rayo. Esta cifra era la respuesta directa a sus oraciones más desesperadas, o el castigo cruel por su desesperación misma. El dinero era un veneno dulce, una tentación que sabía que no debería tocar pero que no podía, física y moralmente, rechazar sin más. Sus hijos. El rostro febril y pálido del pequeño Carlitos, tosiendo sangre. La resignación perpetua de Miguel, cargando responsabilidades de adulto. Las gemelas de 7 años usando zapatos 3 tallas más pequeñas porque no había para más. ¿Cómo podía, en conciencia, simplemente pulsar la tecla roja de cancelar y volver a la colmena con las manos vacías, sabiendo que la salvación completa de su familia había estado literalmente a un dedo de distancia, a una decisión? La imagen del mármol frío y pulido del vestíbulo contrastaba ahora violentamente con la temperatura interna de Elena, cuyo cuerpo ardía en una fiebre incontrolable de miedo animal y adrenalina pura. La herida antigua de la humillación se estaba cerrando temporalmente, cicatrizando de forma acelerada, reemplazada por la urgente y primitiva necesidad de actuar, de hacer algo, lo que fuera. El dilema era tan palpable que casi podía tocarlo. La decencia moral de reportar el error contra la obligación sagrada de alimentar a sus hijos hambrientos. Para una madre hundida en la miseria más absoluta. ¿Cuál era la verdadera moralidad? ¿Dónde estaba realmente Dios en esta ecuación imposible? El tiempo se detuvo por completo. El ruido del tráfico afuera, los pasos apresurados de los clientes que entraban y salían, el murmullo de las conversaciones. Todo era ahora un murmullo distante e irrelevante, como si estuviera bajo el agua. Solo existían 3 cosas en el universo: Elena, la pantalla verde que seguía parpadeando, y el número maldito que la condenaba a una elección absolutamente irreversible. Esa cifra no era dinero, era una llave oxidada que abría la puerta a una vida completamente mejor,
o a una pesadilla legal y moral de la que nunca podría escapar. Ella, que había vivido toda su existencia de la honradez forzada por la escasez extrema, que nunca había robado ni un peso porque simplemente no estaba en su naturaleza, ahora era dueña temporal de una fortuna que la convertía automáticamente en una criminal potencial. La decisión, aunque todavía incipiente y no completamente formada, ya había sido tomada en la soledad más profunda de su corazón de madre. No podía ignorarlo. No podía simplemente darse la vuelta y pretender que no había visto nada. No podía volver atrás como si este momento no hubiera existido. Tomó un respiro profundo que le quemó los pulmones, el aire acondicionado helado lacerándole la garganta seca, y con manos temblorosas pulsó la única opción que la llevaría a entender mejor este abismo, la de imprimir el comprobante de saldo. Necesitaba desesperadamente una prueba palpable de esa locura, algo físico que pudiera llevarse consigo a la oscuridad de su casa, algo que pudiera tocar para confirmar que no se estaba volviendo loca, que este momento surrealista había sido real. La impresión salió del cajero con una lentitud tortuosa, como si la máquina misma dudara en entregarle ese pergamino maldito, como un veredicto final siendo pronunciado por un juez invisible, un documento que anunciaba simultáneamente el fin de su vida simple y el comienzo de algo completamente desconocido. Guardó el papel tibio y arrugado en el bolsillo interior de su falda, con un movimiento furtivo, casi frenético, un gesto digno de una ladrona experimentada aunque nunca había robado nada en su vida, y salió del banco sintiendo el peso físico de la fortuna, como si fuese una mochila invisible llena de piedras calientes que le quemaban la espalda. Miguel la siguió en silencio absoluto, notando con claridad que el miedo de su madre ahora era diferente, más profundo y oscuro, mezclado con una extraña excitación que nunca le había visto antes y que lo asustaba más que cualquier otra cosa. El sol de la tarde de las 4 le pareció a Elena menos hostil que antes. Ahora la verdadera amenaza no venía del cielo inclemente, sino de dentro, de ese papel doblado que presionaba contra su piel sudorosa como un secreto que quemaba. La vida de Elena y la de sus 6 hijos que dependían completamente de ella había cambiado irrevocablemente en menos de 5 minutos. Durante el viaje de regreso en el autobús, Elena no dijo absolutamente nada. Miguel tampoco preguntó, aunque la curiosidad le carcomía por dentro como un animal rabioso. Habían aprendido, madre e hijo, que a veces el silencio es la única respuesta posible cuando no tienes palabras para lo imposible. El bus se sacudía en los baches de la carretera mal pavimentada y con cada sacudida, Elena sentía el papel en su bolsillo como si estuviera vivo, latiendo contra su muslo. Al llegar a la colmena, cuando el autobús los dejó en la esquina polvorienta donde siempre se bajaban, la visión de su casa humilde, apenas 4 paredes de bloque sin repellar y un techo de zinc remendado, provocó en Elena una emoción completamente nueva y perturbadora. Por primera vez en años, no sintió solo resignación al verla, sintió algo peligroso, posibilidad. Las paredes agrietadas, los techos oxidados, el piso de tierra apisonada. Todo eso podría cambiar con ese dinero. Podría construir paredes de verdad. Podría poner piso de cemento. Podría comprar una cama para cada hijo en lugar de que durmieran 3 juntos en colchones raídos en el suelo. Podría... Pero inmediatamente después de esa fantasía fugaz, vino la culpa, afilada como un cuchillo, cortándola por dentro. El sabor rancio del miedo se instaló en su boca como bilis. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Cuántas personas en ese banco brillante se sentirían tan ricas como reyes con apenas una fracción microscópica de esa cifra? ¿Y por qué ella, precisamente ella, la más humilde, la más olvidada, la más insignificante de todos, había sido la elegida para recibir esta tentación imposible? Esa noche trajo consigo un calor pesado y húmedo que se pegaba a la piel como aceite caliente, y la luz intermitente de un poste de luz fundido desde hacía meses acentuaba la atmósfera de suspense y peligro. Elena no podía dormir. El papel arrugado estaba escondido bajo su almohada delgada, un tesoro absolutamente maldito que quemaba su conciencia. Se levantó cerca de las 3 de la madrugada, mientras la casa roncaba en silencio a su alrededor, y a la luz temblorosa de una vela de cebo barata, volvió a mirar la cifra impresa.
$8,472,000 pesos. Cada cero era un grillete invisible que se cerraba alrededor de sus tobillos, un paso más hacia un camino del que intuía que no habría ningún retorno posible. Lo supo con claridad absoluta en ese momento. Si tocaba ese dinero, si retiraba aunque fuera un peso, su vida nunca volvería a ser la misma. El dilema que había sido confuso en el banco, ahora se clarificó con brutal nitidez bajo la luz de la vela. Si usaba el dinero, estaba condenando su alma inmortal a la mentira perpetua y exponiendo a sus hijos inocentes a la violencia inevitable de los que vendrían a reclamarlo, porque ese dinero debía pertenecer a alguien poderoso. Si lo devolvía o lo reportaba, regresaba directamente al infierno conocido de la escasez extrema, pero al menos podría mirarse al espejo y dormir con la conciencia tranquila. Para una mujer de fe simple y profunda como Elena, criada en la doctrina católica de su abuela, la elección se sentía como una blasfemia en cualquier dirección que mirara. Pero había algo más, algo que la inquietaba profundamente y que no podía ignorar. ¿Y si este no era un error? ¿Y si era una prueba? ¿Y si Dios mismo, en su infinita sabiduría, la estaba probando para ver qué elegía? La idea la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de un rosa enfermizo, Elena tomó una decisión preliminar que la haría cruzar la primera línea. Daría un solo paso más en el abismo. Solo uno. Solo para entender. Necesitaba saber con urgencia desesperada de dónde venía ese dinero. No lo tocaría todavía, no retiraría nada, pero investigaría. Y si la investigación revelaba que era un error genuino del banco, entonces tomaría una decisión final. Se justificó a sí misma. Usaría una fracción absolutamente insignificante de la cifra total, apenas lo suficiente para pagar la medicina urgente de Carlitos, su hijo enfermo. 500 pesos, nada más. Una cantidad tan pequeña que nadie la notaría en medio de esos millones. Si nadie lo notaba, si no pasaba nada malo, entonces consideraría dar otro paso pequeño. Si lo notaban, si venía la policía o quien fuera, lo devolvería todo inmediatamente y se declararía inocente de intención criminal. Un compromiso a medias, un plan nacido directamente del pánico y del amor materno más primitivo. La mañana trajo consigo la rutina de siempre, pero ahora cada gesto se sentía falso, teatral. El olor a café ralo que llenaba la casa ya no era simplemente un olor de resignación y pobreza. Era un olor de conspiración, de secretos peligrosos. Miguel la observaba desde la mesa desteñida con ojos interrogantes que parecían atravesarla. Y Elena evitaba su mirada porque sabía que su hijo podía leer su culpa, como si estuviera escrita en su frente con tinta negra. La ferida emocional que siempre la había movido, esa humillación constante y corrosiva, ahora se había transformado en algo diferente. La urgencia febril de la oportunidad mezclada con el terror paralizante de ser cazada como un animal. La ambientación sonora de la colmena se había alterado para ella. Ahora, cada ruido de la calle, el ladrido de un perro, el motor de un coche que pasaba despacio, las voces de los vecinos, era una alarma potencial, una señal de que venían por ella. Decidió que necesitaba volver al banco, pero no para retirar dinero todavía. Necesitaba observar, entender la dinámica del lugar, buscar alguna grieta en el sistema que pudiera protegerla o al menos darle información. Llevaba el comprobante arrugado escondido en el sostén, porque el bolsillo ya no le parecía suficientemente seguro, como un amuleto maldito que la quemaba contra la piel. El contraste entre su ropa gastada, la misma falda remendada de siempre y una blusa desteñida por el sol. Y la formalidad intimidante del banco era ahora una provocación consciente que ella sentía en cada paso. Cuando entró nuevamente al Banco Central ese miércoles por la tarde, exactamente 24 horas después del descubrimiento, se sentía como un virus silencioso infiltrándose en el cuerpo inmaculado de la riqueza. El vigilante la reconoció con la mirada. Ella lo supo por el gesto casi imperceptible de sus cejas, pero no dijo nada. Eso la inquietó profundamente. ¿Por qué no decía nada? ¿Ya sabían del error? ¿La estaban observando? Elena fingió revisar unos formularios en el mostrador de información.
sus manos temblando ligeramente mientras pasaba páginas que no leía realmente. Observó el movimiento del personal, la rotación de los cajeros, la ubicación de las cámaras de seguridad que colgaban del techo como ojos negros que todo lo veían. Necesitaba entender cómo funcionaba este lugar. ¿Quién controlaba qué? ¿Dónde estaban los puntos débiles? Fue entonces, mientras fingía llenar un formulario de consulta, cuando notó algo extraño. Una de las empleadas, una mujer de unos 50 años con el pelo recogido en un moño apretado y lentes gruesos, la miraba con insistencia desde detrás de su escritorio. No era una mirada de sospecha policial, era algo diferente, era reconocimiento, como si la conociera. Elena sintió que se le helaba la sangre. Rápidamente desvió la mirada y caminó hacia el baño público del banco. Necesitaba un momento para respirar, para pensar, para no desmayarse allí mismo en medio del vestíbulo de mármol. El baño era sorprendentemente viejo comparado con el resto del banco, como si hubiera sido olvidado en las renovaciones. Azulejos amarillentos, grifos oxidados, un olor a humedad y productos de limpieza baratos. Se encerró en el último cubículo, el más alejado de la puerta, y se sentó en la tapa del inodoro cerrado, respirando profundamente, intentando controlar el pánico que amenazaba con devorarla. Fue en ese momento de vulnerabilidad absoluta cuando sus ojos se posaron en algo que no debería estar allí. Detrás del tanque del inodoro, en ese espacio estrecho entre la cerámica y la pared de azulejos, había algo escondido. Un objeto rectangular envuelto en plástico transparente amarillento por el tiempo. Elena extendió la mano con curiosidad cautelosa, sus dedos rozando el plástico húmedo, y lo sacó con cuidado. Era un cuaderno, un diario pequeño del tamaño de su mano, con tapas de cuero sintético marrón, desgastadas por el uso y la humedad. Estaba sellado en una bolsa plástica que había protegido las páginas del agua, aunque no completamente. La curiosidad venció al miedo. Con manos temblorosas, Elena abrió la bolsa con cuidado de no hacer ruido y extrajo el cuaderno. La primera página tenía una fecha, 15 de marzo de 1991, 2 años atrás, y un nombre escrito con letra temblorosa, Diario de Ernesto Soto. Si alguien encuentra esto, que Dios lo proteja, porque yo ya no pude protegerme a mí mismo. El corazón de Elena comenzó a galopar con violencia. Pasó la página con dedos torpes y comenzó a leer las entradas garabateadas con una caligrafía que se volvía progresivamente más nerviosa, más errática, conforme avanzaban las páginas. Ernesto Soto había sido empleado del banco. Eso quedaba claro por las referencias a su trabajo en el departamento de transferencias. Y había descubierto algo terrible. Marzo 20, 1991. Hoy vi algo en el sistema que no debía ver. Transferencias enormes que aparecen y desaparecen en cuestión de horas, usando cuentas inactivas como punto de tránsito. Cuentas de gente que nunca revisa sus saldos. Gente pobre, gente olvidada. Es brillante y es monstruoso. Elena sintió que el cubículo del baño se achicaba a su alrededor. Siguió leyendo, hipnotizada por el horror que se revelaba en esas páginas manchadas. Abril 3, 1991. Hablé con Ramos, mi supervisor. Pensé que no sabía. Fue un error. La forma en que me miró. Ahora sé que él está involucrado. Todos en la gerencia lo están. Usan el banco para lavar dinero. Millones. Tal vez miles de millones. Las cuentas que usan son siempre las mismas. Madres solteras, ancianos, gente sin educación financiera que nunca monitorea sus cuentas. El dinero entra por la mañana, sale por la noche. Nadie se da cuenta. Es perfecto. Las manos de Elena temblaban tanto que casi deja caer el diario. Pasó varias páginas rápidamente, buscando más información, y encontró una entrada que le heló hasta la médula de los huesos. Junio 12, 1991. Me están siguiendo, lo sé. Un coche negro con vidrios polarizados ha estado estacionado frente a mi casa durante 3 días. Mi esposa está asustada. Mis hijos preguntan por qué papá ya no duerme. He comenzado a esconder copias de los registros. Si me pasa algo, alguien tiene que saber la verdad. El sistema está diseñado para usar a los más vulnerables como carnada. Cuentas pequeñas que retienen temporalmente fortunas criminales.
Si alguien de esos carnadas se da cuenta y retira el dinero, entonces los criminales tienen un culpable perfecto, el pobre desesperado que robó. La policía no investiga más allá. Caso cerrado. Elena tuvo que detenerse, tuvo que respirar, porque acababa de entender, con una claridad brutal y aterradora, exactamente qué era ese dinero en su cuenta. No era un error, no era un milagro, era una trampa. Ella era la carnada. Siguió leyendo con una mezcla de fascinación mórbida y terror puro. Julio 28, 1991. Última entrada. Si alguien lee esto, sepan que no me suicidé. No importa lo que digan, no importa cómo encuentren mi cuerpo. Yo no me maté. Ellos me van a matar porque sé demasiado. He escondido este diario en el único lugar del banco donde nunca buscarían. El baño viejo del primer piso, el que usan los clientes. Detrás del tanque del último cubículo. Si lo encuentras, tienes dos opciones: olvidarlo y seguir con tu vida, o usarlo para exponer a estos criminales. Pero si eliges lo segundo, prepárate, porque vendrán por ti también. El nombre clave que debes recordar es Operación Colmena. Es su código interno para el sistema de lavado. Qué irónico, ¿verdad? Usan barrios como La Colmena para nombrar sus operaciones criminales. Los pobres son sus abejas trabajadoras, produciendo y sin darse cuenta, guardando su miel envenenada. Dios me perdone. Firmado, Ernesto Soto. La última frase estaba escrita con una letra tan temblorosa que apenas se podía leer, y había una mancha que parecía de lágrimas en la página. Elena cerró el diario con un movimiento brusco, como si el objeto mismo pudiera morderla. Su mente giraba a velocidad frenética, procesando las implicaciones terribles de lo que acababa de leer. El nombre del barrio no era coincidencia. Operación Colmena. Ellos habían usado su barrio, su gente, como parte de un sistema criminal masivo, y ella había sido seleccionada. Su cuenta específicamente había sido elegida como punto de tránsito temporal para dinero sucio. El dinero que había aparecido en su cuenta no estaba destinado a quedarse allí. Probablemente desaparecería en horas o días, transferido automáticamente a su siguiente destino. Pero si ella lo retiraba antes de esa transferencia programada, entonces se convertiría instantáneamente en la culpable perfecta, la ladrona, la criminal y los verdaderos dueños del dinero, quienquiera que fueran, probablemente un cartel o una red de corrupción masiva, tendrían el chivo expiatorio ideal, una madre soltera desesperada de un barrio pobre. Nadie investigaría más allá. Nadie cuestionaría que ella lo había robado. Y lo más aterrador de todo, Ernesto Soto había muerto. Ella lo sabía porque recordaba vagamente haber visto algo en las noticias locales años atrás sobre un empleado bancario que se había suicidado tirándose de un puente. La noticia había durado 2 días en los periódicos y luego había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Elena se quedó sentada en ese baño húmedo, con el diario apretado contra su pecho, sintiendo que el mundo entero se reordenaba a su alrededor. Ya no estaba lidiando simplemente con un error bancario o con una tentación moral. Estaba atrapada en medio de una operación criminal masiva, y el simple hecho de saber esta verdad la ponía en peligro mortal. Ahora entendía por qué la empleada de los lentes gruesos la había mirado con ese reconocimiento extraño. Probablemente había visto su nombre en alguna lista interna, marcada como una de las cuentas activas de la Operación Colmena. Probablemente ya sabían que ella había visto el saldo. Probablemente ya estaban esperando su próximo movimiento. Elena se puso de pie con piernas temblorosas, guardó el diario en su bolsa de tela gastada junto con el comprobante arrugado y salió del cubículo. Se lavó la cara en el lavabo con agua fría, intentando controlar el temblor de sus manos. Cuando se miró en el espejo manchado, vio a una mujer completamente diferente de la que había entrado al banco 2 días atrás. Ya no era solo una madre pobre buscando sobrevivir, era una testigo. Y en este mundo, ser testigo era una sentencia de muerte. Salió del baño con pasos medidos, forzándose a caminar con normalidad aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera. La empleada de los lentes gruesos ya no estaba en su escritorio. Eso hizo que el pánico de Elena se intensificara. ¿Había ido a reportar algo? ¿A llamar a alguien?
Cruzó el vestíbulo de mármol sintiendo los ojos del vigilante clavados en su espalda como cuchillos. El sol de la tarde la golpeó al salir, pero esta vez no le pareció hostil. Le pareció un testigo indiferente de su transformación. Ya no era una víctima de la pobreza simplemente buscando confirmar su miseria. Era una mujer que había encontrado la verdad más peligrosa de su vida, y esa verdad venía con un precio que aún no sabía si podría pagar. Al cruzar la calle hacia la parada del autobús, sintió algo que le erizó cada vello del cuerpo, la sensación inconfundible de estar siendo observada. No se atrevió a voltear inmediatamente. Siguió caminando, fingiendo normalidad, pero usando el reflejo de los vidrios de las tiendas para mirar detrás de ella. Y allí estaba, un coche negro con vidrios polarizados, estacionado exactamente donde no debería estar, en una zona de no estacionar, con el motor encendido. El mismo tipo de coche que Soto había descrito en su diario. La misma vigilancia, el mismo patrón. Elena sintió que las piernas se le volvían de gelatina, pero no podía darse el lujo de mostrar miedo. No podía correr. Eso solo confirmaría que sabía algo. En cambio, siguió caminando con la mayor normalidad posible, subió al autobús que acababa de llegar con una puntualidad milagrosa y se sentó en un asiento junto a la ventana, abrazando su bolsa de tela como si su vida dependiera de ello, porque probablemente su vida sí dependía de ello. Mientras el autobús se alejaba del centro en su ruta habitual llena de paradas y arranques, Elena no podía dejar de pensar en las palabras de Soto. Si lo encuentras, tienes dos opciones: olvidarlo y seguir con tu vida, o usarlo para exponer a estos criminales. Pero había un problema fundamental con esa supuesta elección. Elena ya no podía simplemente olvidarlo. Ya había visto el saldo, ya había impreso el comprobante, ya estaba en su radar, ya estaba marcada. La pregunta ya no era si participaría en este juego mortal, sino cómo sobreviviría a él. El viaje de regreso a la colmena se sintió eterno. Cada parada del autobús, cada persona que subía, cada coche que los adelantaba, todo le parecía una amenaza potencial. Apretaba el diario dentro de su bolsa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Ese pequeño cuaderno de cuero sintético marrón era ahora el objeto más peligroso que había tenido en sus manos en toda su vida. Era evidencia, era poder, era una sentencia de muerte. Cuando finalmente llegó a su casa, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que hacía que todo el barrio se viera aún más desolado de lo normal. Sus hijos la recibieron con el alboroto habitual, las gemelas peleando por un juguete roto, Carlitos tosiendo en su colchón del rincón, los otros dos jugando con piedras en el patio de tierra. Miguel la miró desde el umbral de la puerta con esos ojos que veían demasiado para su edad. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba su preocupación. Sí, mi amor, mintió Elena, acariciándole la cabeza con una ternura desesperada. Todo está bien, pero nada estaba bien. Nada estaría bien nunca más. Esa noche, después de dar de comer a sus hijos la escasa cena de frijoles aguados y tortillas duras, después de acostarlos a todos en sus colchones en el piso, después de apagar la única bombilla que iluminaba su casa, Elena se sentó en la oscuridad con el diario de Soto abierto en su regazo y una vela titilante como única luz. Releyó cada página con una atención obsesiva, buscando pistas, buscando respuestas, buscando alguna forma de salir de esta trampa. Y fue en una de las últimas entradas, casi escondida entre líneas sobre procedimientos bancarios técnicos, donde encontró algo que le provocó un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Junio 30, 1991. Descubrí quién está detrás de todo. No puedo escribir el nombre completo aquí por si acaso, pero sus iniciales son AR. Es alguien muy alto en la jerarquía del banco. Alguien respetado. Alguien intocable. Tiene conexiones con la policía, con políticos, probablemente con el mismo gobierno. La operación Colmena no es solo del banco, es más grande, mucho más grande. Es una red que involucra a personas en el poder, que nunca serán tocadas porque ellos son el poder. Y yo soy solo un empleado insignificante que vio demasiado.
A.R. Elena cerró los ojos, intentando recordar el nombre del gerente con quien había intercambiado miradas tensas en el banco. ¿Cómo se llamaba? El vigilante lo había saludado una vez cuando pasó por el vestíbulo. ¿Ramos? ¿Raúl? ¿Ricardo? Y entonces lo recordó con una claridad que la golpeó como un puño en el estómago. Gerente Andrés Ramos. Arre, el hombre que controlaba el banco. El hombre cuya firma autorizaba todas las transacciones importantes. El hombre cuya foto aparecía en el lobby junto a placas de reconocimiento cívico y premios de servicio a la comunidad. Ese hombre era el cerebro detrás de la Operación Colmena. Y Elena, en su inocencia desesperada, había entrado directamente a su territorio. Había tocado su dinero sucio. Había encontrado el diario que lo incriminaba. El peso de esa revelación la aplastó. Se sentó en la oscuridad de su casa, rodeada por los cuerpos dormidos de sus hijos. Y por primera vez en 2 años desde la muerte de su esposo, Elena lloró no de tristeza, sino de terror absoluto. Lloró porque entendió que había cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Lloró porque el dinero que había aparecido en su cuenta no era una bendición ni siquiera una tentación, era un anzuelo. Y ella había mordido. La pregunta que la atormentaba ahora, la pregunta que le impedía cerrar los ojos aunque estaba exhausta hasta los huesos, era simple y aterradora. ¿Qué haría Andrés Ramos cuando descubriera que ella tenía el diario de Soto? ¿Cuánto tiempo tenía antes de que ese coche negro con vidrios polarizados apareciera en su calle? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de convertirse en otra estadística trágica en los periódicos locales? Miguel se movió en su colchón, murmurando algo en sueños. Y ese sonido, inocente, fue como un ancla que trajo a Elena de vuelta a la realidad. No podía darse el lujo de hundirse en el pánico. Tenía que pensar, tenía que planear. Tenía que encontrar una manera no solo de sobrevivir, sino de proteger a sus hijos de las consecuencias de su descubrimiento accidental. Cerró el diario con cuidado reverente, lo envolvió en un trapo limpio que usaba para los platos y lo escondió en el único lugar de su casa donde nadie buscaría, dentro de una lata vieja de café instantáneo que guardaba en el estante más alto de su pequeña cocina, detrás de otras latas vacías que usaba para almacenar frijoles y arroz. Luego se sentó en el borde de su colchón, mirando el techo de zinc que goteaba cuando llovía, y comenzó a formular un plan desesperado, probablemente suicida, pero un plan al fin. Porque Elena acababa de darse cuenta de algo fundamental. El poder del diario no estaba en guardarlo en secreto. El poder del diario estaba en la amenaza de hacerlo público. Si Andrés Ramos y sus asociados criminales creían que ella era solo una mujer pobre y asustada, que se quedaría callada por miedo, la matarían para eliminar cualquier riesgo. Pero si creían que ella había tomado precauciones, que había hecho copias, que había dejado instrucciones de publicar todo si algo le pasaba, entonces ella se convertía en algo mucho más peligroso de eliminar. Se convertía en un problema. Y los problemas, a diferencia de los testigos silenciosos, requerían negociación. Elena pasó el resto de esa noche en vela, escribiendo con su letra torpe y poco educada en hojas de cuaderno arrancadas, copiando las partes más incriminatorias del diario de Soto. No podía hacer copias fotográficas. No tenía dinero para eso ni acceso a ese tipo de tecnología, pero podía hacer copias manuscritas. Podía escribir los nombres, las fechas, los números de cuenta, el nombre clave de la operación. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las grietas de las paredes, Elena había terminado 3 copias del material más crucial. Una la escondería con el padre Gonzalo, el sacerdote del barrio que había bautizado a todos sus hijos y en quien confiaba ciegamente. Otra la dejaría con su prima Lucía, que vivía en otro estado, con instrucciones muy claras. Y la tercera la llevaría consigo cuando fuera a confrontar al monstruo en su propia guarida. Porque Elena había tomado la decisión más peligrosa de su vida. Iría a ver a Andrés Ramos, no como una suplicante, no como una ladrona arrepentida, sino como alguien que tenía información que él no podía permitirse que se hiciera pública. Iría como alguien que por primera vez en su vida miserable tenía algo de poder. Era una apuesta terrible. Era probablemente una sentencia de muerte, pero era la única carta que tenía para jugar.
A las 9 de la mañana del jueves, exactamente 3 días después de haber visto por primera vez ese saldo imposible, Elena se presentó en el Banco Central vestida con su mejor ropa, que seguía siendo humilde, pero al menos estaba limpia y remendada con cuidado. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado, los hombros hacia atrás, y una expresión en el rostro que no era de súplica, sino de determinación fría. Miguel había querido acompañarla, pero Elena fue firme. Debía quedarse con sus hermanos. Le había dado instrucciones muy claras la noche anterior. Instrucciones que el niño no entendía completamente, pero que había prometido seguir al pie de la letra. Si ella no regresaba en 3 horas, debía llevar un sobre sellado al padre Gonzalo. No debía abrirlo, no debía leerlo, solo entregarlo. El vigilante del banco la reconoció inmediatamente cuando entró. Esta vez, en lugar de mirarla con indiferencia, había algo diferente en sus ojos: cautela. Eso le confirmó a Elena lo que ya sospechaba. Ellos sabían que ella había estado allí varias veces. Probablemente tenían registro de cada vez que había usado su tarjeta, de cada consulta que había hecho. «Vengo a ver al gerente Ramos», dijo Elena con una voz que le sorprendió por lo firme que sonó, sin temblores, sin vacilación. «Dígale que es sobre la cuenta 400-121-88856, socio 032. Dígale que es urgente, y dígale que tengo información que le interesará». El vigilante la miró durante un largo momento, evaluándola, probablemente preguntándose cómo una mujer con sandalias gastadas podía hablar con tal autoridad. Luego levantó el teléfono de la recepción y marcó un número interno, murmurando algo que Elena no pudo escuchar completamente. La respuesta debió ser rápida y contundente, porque el vigilante palideció ligeramente y colgó con un movimiento brusco. «Tercer piso, oficina 302. El ascensor está a la derecha». Elena asintió y caminó hacia los elevadores, sintiendo las miradas de todos los empleados clavadas en su espalda. Todos sabían que algo estaba pasando. Podía sentir la tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta. El ascensor era de espejo, y Elena evitó mirarse durante el ascenso al tercer piso. No quería ver el miedo que sabía que estaba escondido detrás de su máscara de valentía. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un pasillo silencioso y lujoso, con alfombra gruesa color vino que amortiguaba sus pasos, y pinturas caras en las paredes que probablemente costaban más que toda su casa. La oficina 302 tenía una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía: Andrés Ramos, gerente general. Elena respiró profundo, tocó la puerta 2 veces y una voz masculina desde dentro dijo: «Adelante». La oficina era exactamente lo que esperaba. Enorme, con ventanales que daban a la ciudad, muebles de cuero, un escritorio de madera maciza que parecía más antiguo que ella, y estanterías llenas de libros de leyes financieras que probablemente nunca había leído. Y detrás del escritorio, observándola con ojos fríos y calculadores, estaba Andrés Ramos. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, traje azul marino impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Parecía exactamente lo que era: un depredador vestido de hombre respetable. «Señora», hizo una pausa, mirando una nota en su escritorio. «Elena Montes de Vargas. Por favor, tome asiento». Elena se sentó en la silla de cuero frente al escritorio, colocando su bolsa de tela gastada en su regazo. No dijo nada, solo lo miró directamente a los ojos, esperando. Ramos juntó las manos sobre el escritorio, estudiándola con la misma atención con la que un entomólogo estudiaría un insecto particularmente interesante. «Tengo entendido que han estado muy activa con su cuenta bancaria últimamente. Varias consultas, varios nervios, imagino. Imagino que usted sabe exactamente por qué estoy nerviosa, gerente Ramos», respondió Elena con una calma que no sentía. 8.472.000 pesos aparecieron en mi cuenta. Una cantidad que nunca he visto en mi vida. Una cantidad que no es mía. Ramos sonrió, y fue la sonrisa más aterradora que Elena había visto. «Ah, sí, un error desafortunado del sistema. Estas cosas pasan, ¿sabe? La tecnología no es perfecta,
pero me alegra que haya venido a reportarlo. Eso habla muy bien de su carácter. Podemos corregirlo inmediatamente y... No es un error, lo interrumpió Elena, y la sonrisa de Ramos se congeló. Es la Operación Colmena, ¿verdad? Usan cuentas de gente pobre como la mía para lavar dinero. Lo hacen entrar temporalmente, lo limpian y lo sacan. Y si alguien lo toca, se convierte en el chivo expiatorio perfecto. El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo. Ramos ya no sonreía. Su rostro se había convertido en una máscara de piedra fría, y sus ojos ahora mostraban lo que realmente era: un hombre peligroso. Esas son acusaciones muy graves, dijo con una voz suave que era mucho más amenazante que cualquier grito. Acusaciones sin fundamento pueden traer consecuencias legales muy serias para quien las hace. Difamación, por ejemplo, extorsión, incluso. Elena sacó de su bolsa las páginas manuscritas que había preparado, las copias de las partes más incriminatorias del diario de Soto, y las colocó sobre el escritorio con manos firmes. Ernesto Soto no se suicidó. Usted lo sabe. Yo lo sé. Y ahora tengo su diario. El original. Con fechas. Con números de cuenta. Con su nombre. Ramos palideció visiblemente. Se inclinó hacia adelante, tomando las páginas con manos que ya no eran tan firmes, leyéndolas con una velocidad que delataba su desesperación. Cuando terminó, las dejó caer sobre el escritorio como si quemaran. ¿Dónde está el original?, preguntó con voz tensa. En un lugar seguro, con instrucciones muy claras de hacerlo público si algo me pasa a mí o a mis hijos, mintió Elena parcialmente. Las copias estaban a salvo, eso era verdad, pero quería que él creyera que había más. Y no soy la única que lo ha leído. Hay otras personas que saben, gente en quien confío. Ramos se recostó en su silla de cuero, estudiándola con una mezcla de furia contenida y algo que podría haber sido respeto a regañadientes. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Cuánto? ¿2 millones? ¿3? Nombre su precio y desaparece. Se lleva suficiente para una vida cómoda, y todos olvidamos que esta conversación existió. Y allí estaba, la tentación servida en bandeja de plata. Más dinero del que podría gastar en 10 vidas, la salvación completa para sus hijos. Y lo único que tenía que hacer era callar y desaparecer. Elena sintió el peso de esa oferta como una losa de cemento sobre su pecho. Pensó en Carlitos tosiendo. Pensó en las gemelas usando ropa remendada. Pensó en Miguel cargando responsabilidades que no le correspondían. Pensó en todo lo que ese dinero podría comprar: medicina, comida, educación, una casa de verdad. Y luego pensó en Ernesto Soto, saltando o siendo empujado de un puente. Pensó en su viuda, probablemente viviendo en la miseria, probablemente aterrorizada todavía. Pensó en todas las otras Elenas cuyas cuentas estaban siendo usadas en ese mismo momento para lavar dinero criminal. Pensó en lo que Roberto, su difunto esposo, habría querido que hiciera. «No quiero su dinero sucio», dijo Elena, y al decir esas palabras sintió algo que no había sentido en años: la dignidad verdadera de hacer lo correcto. «Quiero que esto termine. Quiero que la Operación Colmena se cierre. Quiero que dejen de usar a la gente pobre como su escudo». Ramos soltó una risa seca, sin humor. «¿Y cree que yo tengo ese poder? ¿Cree que esto es solo yo? Esto es más grande de lo que imagina. Hay gente en el gobierno, en la policía, en los tribunales. ¿Qué cree que pasará si hace público ese diario? Nada, absolutamente nada. Ellos protegerán el sistema y usted será la que termine muerta en una zanja como Soto». «Tal vez», admitió Elena, «pero al menos habré intentado. Y ese diario llegará a lugares que usted no puede controlar. Periodistas, organizaciones internacionales. El escándalo será demasiado grande para enterrarlo completamente». Ramos la miró durante un largo momento, y Elena vio el cálculo frío en sus ojos. La estaba evaluando, midiendo si valía más la pena eliminarla o negociar con ella. El silencio se extendió. Se hizo insoportable. Y entonces, algo completamente inesperado sucedió. Ramos se echó hacia atrás en su silla con un suspiro largo y cansado, y toda la máscara del depredador se disolvió. Por primera vez, Elena vio algo diferente en su rostro: derrota.
Cansancio absoluto. ¿Sabe qué es lo más gracioso de todo esto? Dijo con una voz que sonaba extrañamente hueca. Que yo también soy prisionero. Cree que yo elegí este camino, pero no fue así. Me obligaron hace 15 años cuando descubrieron un error que cometí. Una malversación pequeña que hice por desesperación. Y desde entonces he sido su herramienta, su empleado, su esclavo. Elena parpadeó, confundida. Esto no era lo que esperaba. La verdad es que usted no es la primera en descubrir esto, continuó Ramos, y había algo en su voz que sonaba a confesión de un moribundo. Ha habido otros. 3, para ser exactos. Uno era Soto. Los otros 2 también murieron en accidentes, y yo tuve que vivir con eso. Yo firmé las órdenes, yo hice las llamadas, yo soy tan culpable como los que dieron las órdenes. Se puso de pie y caminó hacia el ventanal, mirando la ciudad con las manos en los bolsillos. Hay algo que el diario de Soto no dice, algo que él nunca supo. La operación no es solo sobre lavado de dinero, es sobre control. Control del sistema financiero de todo el país. Y las personas detrás de esto son intocables. No porque sean inteligentes, sino porque son el sistema mismo. Elena sintió un escalofrío recorrerla. ¿Quiénes son? Ramos se volvió hacia ella, y en su rostro había algo que Elena tardó un momento en reconocer. Era miedo genuino. ¿Realmente quiere saberlo? Porque una vez que lo sepa, ya no hay vuelta atrás. Ya no podrá fingir ignorancia. Ya no puedo fingir ignorancia, respondió Elena. Dígamelo. Ramos caminó de vuelta a su escritorio. Abrió un cajón con llave y sacó una carpeta delgada. La abrió y giró una fotografía hacia Elena. Era una foto de grupo, tomada en lo que parecía ser una cena elegante. Había 12 hombres en la foto, todos en trajes caros, sonriendo a la cámara con copas de vino en las manos. «Este es el consorcio», dijo Ramos con voz plana. 3 senadores, 2 jueces de la Corte Suprema, el jefe de la Policía Nacional, 4 empresarios de las familias más ricas del país, un general retirado, y yo, tomada hace 5 años en una reunión de negocios que en realidad era una ceremonia de iniciación. Elena miró la foto sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Reconoció algunos de esos rostros de los periódicos, de la televisión. Eran hombres que aparecían en discursos sobre justicia, sobre combatir la corrupción, sobre proteger a los pobres. La Operación Colmena es solo una de muchas, continuó Ramos. Hay otras operaciones con otros nombres, todas diseñadas para mantener el flujo de dinero ilegal moviéndose sin ser detectado. Y todas usan la misma estrategia, los más vulnerables como carnada, porque nadie defiende a los pobres, nadie investiga sus muertes, nadie cree sus historias. ¿Por qué me está contando todo esto?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Ramos se sentó nuevamente, y cuando habló, sonaba como un hombre que acababa de tomar una decisión irreversible. Porque estoy cansado, porque no he dormido bien en 15 años, porque tengo hijos de la edad del suyo, y cada vez que los veo me pregunto qué tipo de monstruo soy. Y porque usted es diferente de Soto. ¿Diferente cómo? Soto quería exponer el sistema por justicia abstracta. Noble, pero tonto. La justicia no existe en este país, no para nosotros. Pero usted no vino aquí gritando sobre justicia. Vino aquí con un plan. Vino armada. Y eso me dice que entiende cómo funciona realmente el mundo. Hizo una pausa. ¿Quiere saber la verdad más aterradora de todas? El dinero en su cuenta no fue un accidente de programación. Fue intencional. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué? La eligieron específicamente, a usted. Elena Montes de Vargas, viuda, 6 hijos, residente de la Colmena. El perfil perfecto, pero no para lavar dinero esta vez. Para algo diferente. Ramos abrió otra carpeta en su escritorio. ¿Ve estos nombres? Son otras 17 mujeres en situaciones similares a la suya. Todas recibieron depósitos accidentales en los últimos 6 meses. ¿Sabe qué pasó con ellas? Elena sintió náuseas subiendo por su garganta. ¿Qué pasó? Nada, dijo Ramos, y la palabra cayó como una piedra. Absolutamente nada. Vieron el dinero, se asustaron y no hicieron nada. No lo retiraron.
No lo reportaron, solo se quedaron paralizadas. Y después de 3 días, el dinero desapareció automáticamente, transferido a su siguiente destino. Y ellas se convencieron a sí mismas de que había sido un sueño, un error, algo que no podían explicar. Olvidaron, siguieron con sus vidas miserables. Pero yo no olvidé, dijo Elena lentamente, comenzando a entender. Exacto. Usted investigó. Usted encontró el diario que llevaba 2 años escondido y que nadie más había encontrado. Usted vino aquí armada con información. Usted, Ramos se inclinó hacia adelante, demostró ser exactamente lo que ellos estaban buscando. No entiendo. ¿Qué están buscando? Un chivo expiatorio perfecto, dijo Ramos con una sonrisa amarga. Verá, el consorcio tiene un problema. Las organizaciones internacionales anticorrupción están presionando. Hay investigaciones externas. Necesitan sacrificar algo para calmar las aguas. Necesitan un escándalo controlado que distraiga de los escándalos reales. Y usted, querida Elena, iba a hacer ese escándalo. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo? El plan era simple. Esperar a que retirara el dinero. Arrestarla públicamente. Gran cobertura mediática. Mujer pobre roba millones del banco en esquema sofisticado. Todos los reflectores sobre usted mientras ellos seguían operando en las sombras. Su juicio duraría años. Usted iría a prisión, sus hijos quedarían en orfanatos, y el mundo aplaudiría que se hiciera justicia. La habitación se inclinó. Elena tuvo que agarrarse del brazo de la silla para no caerse. Todo este tiempo, desde el momento en que vio ese saldo imposible, había sido una trampa. No una trampa para capturarla en un error, sino una trampa diseñada específicamente para ella. La habían estado probando, esperando que actuara exactamente como había actuado. Pero hay algo que ellos no anticiparon, continuó Ramos, y ahora había algo diferente en su voz, algo que podría haber sido esperanza. Usted encontró el diario. Eso no estaba en el plan. El diario debía haber sido destruido hace años, pero alguien, probablemente un empleado de limpieza con conciencia, lo dejó escondido en lugar de tirarlo. Y ahora usted tiene información real, pruebas reales, no solo sobre la Operación Colmena, sino sobre el consorcio mismo. Entonces estoy muerta, dijo Elena con voz hueca. Ellos me matarán como a Soto. Probablemente, admitió Ramos sin suavizar el golpe. ¿A menos que qué? Ramos sacó un sobre grueso de su escritorio. A menos que juguemos el juego mejor que ellos. Verá, yo también estoy harto. 15 años es suficiente. Y resulta que yo también he estado guardando seguro. Documentos, grabaciones de conversaciones, números de cuentas en paraísos fiscales. Suficiente para hundir a 5 de los 12 miembros del consorcio. No a todos, pero suficientes para debilitarlo permanentemente. Elena lo miró con incredulidad. ¿Por qué no ha hecho nada con esa información? Porque solo serviría para que me mataran a mí también. Un solo hombre contra el consorcio no tiene oportunidad. Pero hizo una pausa significativa. Una mujer pobre y olvidada con una historia conmovedora, más un gerente arrepentido dispuesto a testificar, más pruebas documentales sólidas, más la presión internacional que ya existe. Eso podría ser suficiente. Podría generar el escándalo que ellos no pueden controlar completamente. Me está usando, dijo Elena con amargura. Sí, admitió Ramos sin vergüenza. Del mismo modo que ellos la usaron a usted. La diferencia es que en mi plan, usted sobrevive, sus hijos sobreviven, y tal vez, solo tal vez, logramos destruir una pequeña parte de esta maquinaria podrida antes de que nos destruya a nosotros. Elena se quedó en silencio, procesando todo. Cada opción era terrible. Cada camino llevaba al peligro. Pero había una diferencia fundamental. Ahora entendía el juego completo. Ya no era una peón ignorante. Era una jugadora que conocía las reglas. ¿Qué propone exactamente?, preguntó finalmente. Ramos sonrió. Y era la primera sonrisa genuina que Elena veía en su rostro. Propongo que hagamos exactamente lo que ellos no esperan. Que vayamos al ataque. Tengo contactos con 2 periodistas de investigación que son honestos, casi extintos en este país. Pero existen.
También tengo contacto con una organización internacional anticorrupción que lleva años buscando una grieta en el sistema. Les damos todo: el diario de Soto, mis documentos, su testimonio, fotografías del consorcio, todo. Lo publicamos todo al mismo tiempo, tan rápido y tan público que no puedan enterrarlo. Y luego nos matan, dijo Elena. Posiblemente, admitió Ramos. Pero con la historia ya pública, matarnos solo confirmaría todo. Nos convertiríamos en mártires. Y eso los dañaría más que dejarnos vivos. La clave es hacer tanto ruido que silenciarnos sea más peligroso que tolerarnos. Se inclinó hacia adelante. No le voy a mentir. Esto es una apuesta. Hay una buena probabilidad de que ambos terminemos muertos. Pero también hay una probabilidad, pequeña pero real, de que sobrevivamos y de que logremos algo que importa. Elena pensó en sus hijos. Pensó en Miguel esperándola en casa con ese sobre para el padre Gonzalo. Pensó en Carlitos tosiendo. Pensó en las gemelas y en todos los niños de la colmena que crecerían en la misma pobreza que ella había conocido, siendo usados por sistemas que nunca verían. Y pensó en Roberto, su difunto esposo, quien había muerto en un accidente, que ahora se preguntaba si realmente había sido tan accidental. ¿Cuántas muertes en la colmena habían sido convenientes para alguien poderoso? Tengo una condición, dijo Elena con voz firme. Dígala. Mis hijos, si esto sale mal, si nos matan, necesito que haya un plan para que ellos estén seguros, que salgan del país si es necesario, que estén con gente que los proteja. No iré a la guerra sin saber que ellos sobrevivirán. Ramos asintió lentamente. Puedo arreglarlo. Tengo contactos en una organización de derechos humanos que exfiltran testigos y sus familias. Si las cosas se ponen mal, sus hijos estarán en otro país en menos de 24 horas. Extendió la mano a través del escritorio. ¿Tenemos un trato? Elena miró esa mano extendida. La mano de un hombre que había admitido ser cómplice de asesinatos. La mano de alguien que también estaba buscando redención. Y se preguntó si estaba haciendo lo correcto o cometiendo el error más grande de su vida. Pero luego recordó algo que Roberto le había dicho una vez, años atrás, cuando eran jóvenes, y todavía creían que podían cambiar el mundo. A veces, Elena, lo único que le queda a la gente sin poder es la verdad. Y la verdad, cuando se grita lo suficientemente fuerte, puede derribar imperios. Elena extendió su mano y estrechó la de Ramos. Tenemos un trato. Lo que siguió fueron las 72 horas más intensas de la vida de Elena. Ramos trabajó con una eficiencia que demostraba años de experiencia en operaciones clandestinas. Coordinó reuniones secretas con los periodistas, una mujer llamada Patricia Solís y un hombre llamado Javier Méndez, ambos veteranos del periodismo de investigación que habían sido marginados por atreverse a cuestionar al poder. Sus ojos se iluminaron cuando vieron el diario de Soto y los documentos de Ramos. «Esto es dinamita pura», murmuró Patricia, pasando las páginas con manos temblorosas de emoción. «Con esto podemos conectar los puntos que llevamos años intentando unir. Pero necesitamos movernos rápido. En cuanto publiquemos, vendrá el contraataque». «¿Cuánto tiempo necesitan?», preguntó Ramos. 3 días para verificar todo, redactar los artículos y coordinar con nuestros contactos internacionales para que se publique simultáneamente en 6 países diferentes. Si lo hacemos solo aquí, lo enterrarán en horas. Pero si sale en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos, todos al mismo tiempo». Javier sonrió con una mezcla de miedo y satisfacción. «Entonces, será imposible de contener». Durante esos 3 días, Elena apenas durmió. Dividió su tiempo entre dar testimonio detallado a los periodistas. Cada pregunta era como abrir una herida vieja. Coordinar con la Organización de Derechos Humanos, que evacuaría a sus hijos si era necesario. Y pasar tiempo con Miguel y sus hermanos, memorizando sus rostros por si acaso. No les dijo nada específico. Solo les dijo que estaba haciendo algo importante, algo que su papá habría querido que hiciera. Miguel, con esa intuición escalofriante de los niños que han crecido demasiado rápido, la abrazó una noche y susurró: «Eres valiente, mamá. Papá estaría orgulloso». Elena lloró esa noche, no de miedo,
sino de amor por ese niño que cargaba el mundo en sus pequeños hombros. El plan era simple pero arriesgado. El artículo se publicaría simultáneamente el domingo a las 6 de la mañana, en formato digital, en 12 medios internacionales. Una hora después, Patricia y Javier darían una conferencia de prensa en vivo, con transmisión por internet, donde Elena y Ramos estarían presentes para dar testimonio en directo. La clave era hacerlo todo tan público, tan imposible de ignorar, que matarlos se convirtiera en demasiado obvio, demasiado peligroso para el consorcio. Es una apuesta psicológica, explicó Ramos la noche del sábado, mientras revisaban el plan por última vez en un hotel discreto del centro. Los hombres del consorcio son depredadores, pero depredadores inteligentes. No atacan cuando hay luz, atacan en la oscuridad. Si los obligamos a actuar bajo los reflectores del escrutinio internacional, hay una buena probabilidad de que se congelen, al menos temporalmente. ¿Y después del congelamiento?, preguntó Elena. Después nos escondemos hasta que el escándalo sea tan grande que eliminarnos sea contraproducente. Con suerte, algunos de ellos caerán. Los que sobrevivan estarán demasiado ocupados cubriéndose las espaldas para perseguirnos. ¿Y si no funciona? Ramos la miró con una honestidad brutal. Entonces nos matan, pero al menos habremos dejado una grieta en el sistema. Y las grietas, con tiempo, se convierten en fracturas. El domingo amaneció con un cielo extrañamente despejado, como si la ciudad misma supiera que algo importante estaba por suceder. A las 6 en punto de la mañana, mientras la colmena todavía dormía y Elena abrazaba a sus hijos que respiraban tranquilos en sus colchones, el artículo se publicó. El título en todos los medios era idéntico, devastador en su simplicidad. Operación Colmena. Cómo la élite de país usó a los pobres para lavar miles de millones. La reacción fue inmediata y volcánica. Las redes sociales explotaron. Los medios locales, que inicialmente intentaron ignorar la historia, se vieron obligados a cubrirla cuando los medios internacionales comenzaron a presionar con preguntas. A las 7:30 de la mañana, el nombre de Elena Montes de Vargas estaba en tendencia en 3 países. A las 8, el edificio donde se haría la conferencia de prensa estaba rodeado de periodistas, cámaras y una multitud creciente de personas comunes que habían leído la historia y sentían que alguien finalmente estaba hablando por ellos. Elena llegó al edificio a las 9, escoltada por guardias de seguridad privados que Ramos había contratado. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Llevaba su mejor ropa, que seguía siendo humilde, y había decidido no maquillarse, no esconder las líneas de cansancio en su rostro. Quería que el mundo la viera exactamente como era, una madre agotada que había decidido pelear. La sala de conferencias estaba abarrotada, cámaras por todas partes, periodistas gritando preguntas antes de que siquiera comenzara. Y en la primera fila, para su sorpresa absoluta, estaba Miguel. Su hijo había seguido las noticias en el televisor de un vecino y había venido solo, tomando 2 autobuses, porque quería estar allí cuando su madre hablara. Cuando sus ojos se encontraron, Miguel le sonrió, y esa sonrisa le dio a Elena el coraje que necesitaba para caminar al podio. Patricia Solís habló primero, presentando el contexto de la investigación. Luego, Javier Méndez mostró documentos, fotografías, conexiones que habían trazado. Y luego llegó el turno de Elena. Se paró frente a los micrófonos, frente a las cámaras que transmitían su rostro a millones de personas, y por un momento el miedo la paralizó. Todas esas personas viéndola, juzgándola, y en algún lugar, ella lo sabía. Los miembros del consorcio también estaban viendo, decidiendo su destino. Pero entonces vio a Miguel en la primera fila, sentado entre la multitud de periodistas, mirándola con ojos que decían: «Puedes hacerlo, mamá». Y comenzó a hablar. «Mi nombre es Elena Montes de Vargas. Soy viuda. Tengo 6 hijos. Vivo en el barrio La Colmena, donde la mayoría de nosotros ganamos menos en un mes de lo que cuesta una cena en los restaurantes del centro». Su voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. «Hace una semana vi un número imposible en mi cuenta bancaria. 8 millones de pesos que no eran míos. Y durante un momento horrible y honesto, pensé en tomarlo.
porque mis hijos tienen hambre, porque mi hijo menor está enfermo y no puedo pagar su medicina, porque estoy cansada de ser invisible. Las cámaras grababan cada palabra, cada lágrima que comenzaba a rodar por sus mejillas, sin que ella las limpiara. Pero entonces encontré el diario de Ernesto Soto, un hombre que murió intentando exponer la verdad. Y entendí que ese dinero no era una bendición, era una trampa. Era mi turno de ser usada, de ser destruida, para que hombres poderosos pudieran seguir lavando su dinero criminal, usando nuestras vidas como escudo. La sala estaba en silencio absoluto. Ni siquiera el clic de las cámaras se escuchaba. Durante años, nos han dicho que somos pobres porque no trabajamos lo suficiente, porque no somos lo suficientemente inteligentes, porque merecemos nuestra miseria. Elena se inclinó hacia los micrófonos, su voz ahora llena de una ira que había guardado toda su vida. Pero la verdad es que somos pobres porque nos roban nuestro trabajo, nos roban nuestras oportunidades, y ahora descubro que hasta usan nuestras propias cuentas bancarias para robar más. Usan nuestra invisibilidad como arma. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara principal, como si pudiera ver a través de ella hasta los ojos de los hombres del consorcio. Ya no voy a ser invisible, ya no voy a callar, y si me matan por hablar. Su voz se quebró por un segundo. Que quede claro para el mundo entero por qué muero. Muero porque dije la verdad. Muero porque me atreví a quitarme el collar que me pusieron desde que nací. Y si muero, que cada pobre de este país sepa que no están solos, que no están locos, que el sistema sí está diseñado para destruirlos, y que la única forma de sobrevivir es gritar hasta que los poderosos ya no puedan taparse los oídos. Cuando terminó, el silencio duró 3 segundos eternos, y luego la sala explotó. Periodistas gritando preguntas, flashes de cámaras como una tormenta de relámpagos, aplausos de algunos de los reporteros más jóvenes que olvidaron su objetividad profesional. El audio de su declaración ya estaba siendo compartido en redes sociales, replicándose exponencialmente, imposible de detener. Elena se sentó, temblando de pies a cabeza, sintiendo que acababa de cruzar un punto de no retorno. Ramos habló después de ella, dando detalles técnicos, nombres, fechas. Su testimonio era la confirmación desde dentro que daba credibilidad legal a todo. Para el mediodía, 3 de los 12 miembros del consorcio habían renunciado por razones personales. Para las 3 de la tarde, el fiscal general, que no estaba en la foto del consorcio y que llevaba años buscando una oportunidad para actuar, había anunciado investigaciones formales. Para las 6 de la tarde, manifestaciones espontáneas habían surgido en 5 ciudades diferentes, con gente saliendo a las calles gritando, «Yo soy la colmena». El escándalo era demasiado grande. Había explotado demasiado rápido, y por primera vez, los depredadores estaban huyendo de la luz en lugar de cazando en ella. Pero Elena sabía que esto no había terminado. Los que permanecían en las sombras no se rendirían. Vendrían. Eventualmente, vendrían. Ramos tenía razón. Esa noche, con Elena escondida en una casa de seguridad y sus hijos ya en camino hacia la frontera escoltados por la Organización de Derechos Humanos, hubo un intento. Un coche negro con vidrios polarizados apareció frente al edificio donde se suponía que Elena estaría. 3 hombres con armas salieron, pero las cámaras de los periodistas que hacían guardia las 24 horas los grabaron. Los videos circularon en minutos, y los hombres tuvieron que retirarse, sabiendo que ya habían sido identificados. El consorcio había subestimado algo fundamental: la velocidad de la información en la era digital, y la furia acumulada de toda una población que finalmente tenía un rostro, un nombre, una historia que representaba su dolor colectivo. Elena se convirtió, contra su voluntad, en un símbolo. Su rostro estaba en murales en la colmena. Su declaración era citada en discursos. Organizaciones internacionales de derechos humanos la nominaron para premios. Políticos de oposición usaron su historia para atacar al gobierno. Y ella odiaba cada minuto de esa atención. No quería ser un símbolo. Solo quería que sus hijos estuvieran seguros. 6 meses después, Elena estaba sentada en una casa modesta en un pequeño pueblo costero.
tan diferente de la colmena que a veces sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. La Organización de Derechos Humanos había cumplido su promesa. Había sacado a ella y a sus hijos del país. Les había dado nuevas identidades temporales. Les había proporcionado una casa y un estipendio mensual hasta que las cosas se calmaran. Miguel estaba en la escuela local, prosperando por primera vez en su vida sin el peso de proteger a su madre. Las gemelas habían engordado un poco. Ya no se veían demacradas. Carlitos había recibido tratamiento médico adecuado y su tos había desaparecido. Los otros dos jugaban en la playa todas las tardes, descubriendo un mundo que no sabían que existía. Y Elena ya no era la misma mujer que había entrado al banco aquel martes. Seguía siendo pobre. El estipendio apenas cubría lo básico. Pero era una pobreza diferente. Era pobreza sin la humillación diaria. Era pobreza sin el miedo constante. Era la pobreza de reconstruir, no de sobrevivir. Las noticias del país llegaban fragmentadas a través de Internet. Las investigaciones continuaban, lentas pero inexorables. 2 miembros más del consorcio habían sido arrestados. Andrés Ramos había negociado inmunidad a cambio de testificar y estaba bajo protección de testigos en otro país. La Operación Colmena había sido desmantelada oficialmente, aunque Elena sospechaba que simplemente había sido renombrada y movida a otro lugar. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La conversación nacional había cambiado. La gente ya no aceptaba ciegamente que la pobreza era culpa de los pobres. Había una rabia nueva, una conciencia nueva. Y eso, pensó Elena, valía algo. Una tarde, mientras preparaba la cena para sus hijos en esa cocina pequeña pero limpia que ahora llamaba hogar, recibió una llamada de un número desconocido. Casi no contestó. Había aprendido a ser cautelosa, pero algo la impulsó a hacerlo. ¿Elena? Era la voz de Patricia Solís, la periodista. Tengo noticias. ¿Acaban de confirmar? El fiscal logró suficientes evidencias. Van a juicio. 5 de ellos, incluido un senador y un juez de la Corte Suprema. Es histórico. Nunca antes se había logrado tocar a gente de ese nivel. Elena se sentó lentamente, sintiendo el peso de esas palabras. Y Ramos testificará. Su testimonio es clave. Sin él, no tendrían caso. Hubo una pausa. Elena, sé que no quería ser el centro de atención, pero tu declaración, tu valentía, cambió todo. Le dio coraje a otros para hablar. Ya hay 12 testigos más, todos de diferentes operaciones. El sistema está agrietándose. Bien, dijo Elena con voz simple. No sabía qué más decir. ¿Volverás para el juicio? Tu testimonio sería importante. Elena miró a través de la ventana de su cocina, donde podía ver a sus hijos jugando en el patio. Miguel perseguía a las gemelas, riéndose, siendo finalmente un niño. Carlitos construía castillos de arena que el viento destruía, y él reconstruía con paciencia infinita. No, dijo finalmente. Ya di mi testimonio, ya hice mi parte. Ahora solo quiero ser madre. Solo quiero que mis hijos crezcan sin miedo. Eso es suficiente para mí. Patricia guardó silencio por un momento, y luego dijo suavemente, «Lo entiendo, y tienes razón. Ya hiciste más que suficiente. Cuídate, Elena, y cuida a esos niños. Son afortunados de tenerte». Cuando colgó, Elena se quedó mirando el teléfono durante un largo momento. Luego lo guardó en el cajón y volvió a la cena que estaba preparando. Arroz con pollo, simple pero abundante. Suficiente para todos. Esa noche, después de que todos sus hijos estuvieran dormidos, Elena salió al pequeño porche de su casa y miró el cielo. Aquí, lejos de las luces de la ciudad, las estrellas eran visibles. Miles de ellas, brillando con una claridad que nunca había visto en la colmena. Pensó en Ernesto Soto, el hombre que había muerto para dejar ese diario. Pensó en su difunto esposo Roberto, que había muerto en un accidente, que tal vez no fue tan accidental. Pensó en todas las Elenas del mundo que nunca tendrían la oportunidad que ella tuvo, que morirían siendo invisibles, sus historias nunca contadas. Y pensó en la pregunta que había definido toda esta odisea. ¿Qué elegirías tú? ¿La salvación de tu familia o la paz de tu conciencia?
Elena había descubierto que esa era una pregunta trampa, una falsa dicotomía diseñada para hacer que la gente como ella se sintiera culpable sin importar lo que eligieran. La verdad era más complicada y más simple a la vez. Había elegido ambas cosas. Había elegido pelear por sus hijos peleando contra el sistema que los aprisionaba. Porque salvar a su familia no significaba solo darles comida. Significaba darles un mundo donde tuvieran una oportunidad de dignidad. No había ganado completamente. El sistema seguía existiendo, solo se había debilitado un poco. Los poderosos seguían siendo poderosos. Ella seguía siendo pobre. Pero había algo diferente ahora, algo intangible pero real. Había demostrado que incluso la persona más insignificante podía dejar una marca, que incluso la voz más débil podía ser escuchada si gritaba lo suficientemente fuerte. El viento de la costa trajo el olor a sal y a libertad. Y Elena respiró profundo, llenando sus pulmones con ese aire que sabía diferente al de la colmena. No era el aire contaminado de la pobreza urbana. Era el aire de un nuevo comienzo, precario y frágil, pero suyo. Dentro de la casa, Miguel se movió en su sueño y murmuró algo. Elena entró para cubrirlo con la sábana que había pateado. Miró el rostro de su hijo, ya no tan tenso, ya no cargando el peso del mundo, y sintió que algo en su propio pecho se aflojaba. Una tensión que había estado allí desde el día en que Roberto murió, tal vez desde mucho antes. No sabía qué les esperaba. Tal vez un día pudieran regresar a su país, o tal vez esta sería su vida permanente. Exiliados voluntarios viviendo en los márgenes, pero al menos viviendo con la cabeza en alto. Tal vez el juicio resultaría en condenas reales, o tal vez el sistema se las arreglaría para proteger a los suyos como siempre lo había hecho. Pero esa noche, en esa casa pequeña junto al mar, con sus 6 hijos respirando tranquilos en la oscuridad, Elena Montes de Vargas se permitió algo que no se había permitido en años: sentir esperanza. No la esperanza ingenua de que todo estaría bien, sino la esperanza dura y realista de que había peleado, había sangrado y había sobrevivido. La esperanza de que su historia inspiraría a otros a pelear también. La esperanza de que cada pequeña grieta en el sistema eventualmente se convertiría en una fractura, y cada fractura en un colapso. Roma no se construyó en un día, pensó, recordando una frase que había escuchado en algún lugar. Y los imperios de corrupción no caen en un día tampoco, pero caen. Eventualmente, siempre caen, porque están construidos sobre mentiras, y las mentiras son más frágiles que la verdad. Se acostó en su colchón, una cama de verdad, con colchón de resortes, un lujo que todavía la sorprendía cada noche. Y antes de cerrar los ojos, susurró una oración. No por ella, no por sus hijos, que ya estaban bajo su cuidado, sino por todas las mujeres que en ese momento estaban despertando en barrios como La Colmena, enfrentando otro día de desesperación, sin saber todavía que tenían el poder de gritar. Que encuentren su voz, susurró en la oscuridad. Que encuentren su coraje, que sepan que no están solas. Y con ese pensamiento, con esa oración hecha de deseo y determinación, Elena finalmente se durmió. No el sueño inquieto de la supervivencia, sino el sueño profundo de quien ha peleado, y en cierta forma imperfecta pero real, ha ganado. La historia de Elena Montes de Vargas no terminaría con un final de cuento de hadas. No se convertiría en millonaria. No volvería a su vida anterior porque esa vida ya no existía. Pero había logrado algo mucho más valioso que la riqueza material. Había transformado su invisibilidad en testimonio, su desesperación en acción, y su silencio en un grito que resonaría durante años en los oídos de los poderosos. Había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en ceros en una cuenta bancaria, sino en la dignidad de poder mirarse al espejo sin vergüenza, en la paz de saber que cuando te pusieron a elegir entre el dinero y tu alma, elegiste tu alma, en la certeza de que tus hijos crecerán sabiendo que su madre fue valiente cuando el mundo le pedía que fuera cobarde. Y en algún lugar, en un barrio polvoriento que ella ya no habitaba pero que nunca dejaría de ser parte de ella, el nombre de Elena se había convertido en algo más que un nombre. Se había convertido en un verbo. Hacer una Elena, comenzaron a decir los jóvenes de La Colmena,
Significaba enfrentar al poder. Significaba negarse a ser invisible. Significaba pelear. Esa noche, mientras Elena dormía bajo estrellas que finalmente podía ver, el mundo seguía girando. El sistema seguía existiendo. La pobreza seguía siendo real. Pero había una grieta nueva en el muro, tallada por las manos ásperas de una madre que se negó a callar. Y las grietas, con tiempo y con otras manos empujando desde abajo, eventualmente se convierten en puertas. El fin. O quizás, solo el principio.